Buenas noches, hermanos. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial. Buenas noches, Francisco y Mariana. Y aquí está Alejandra también. Buenas noches. Hola. Paz Hola. inverencial. Buenas noches, Martita. Buenas noches, chicos. Adelante. Buenas noches. Bien, pues gracias a Dios, a la divinidad, podemos estar de nuevo aquí, juntos todos, para continuar el estudio del Piscis Sofía. Ya con Francisco en casa, Alejandra también nos acompaña aquí, pues Martita desde Puebla. Entonces daremos comienzo. Francisco, ¿no quieres decir algo? Sí quiero hacer. Adelante. Adelante. Hola. Un saludo a todos, a todas y a todes. Gracias a Dios estoy aquí con ustedes y ustedes conmigo. Pasé un proceso muy duro para mí. Para otros es sencillo, pero para mí me impresionó mucho. Fue muy tensa la deshidratación que tuve, que llegué a tener. Pero ya me atendieron y gracias a Dios estoy aquí con ustedes. Y con algunos órganos menos vitales que antes, pero con las ganas de continuar esta misión de hacer comentarios del Piscis Sofía, de la enseñanza que nos da el venerable maestro Averamento y el venerable maestro Samael. Enseñanzas que realmente, de verdad, pueden sacudir nuestra conciencia y activar esa parte de fuerza de amor que nos han depositado estos maestros, a fin de que podamos realizar la gran obra, a fin de que continuemos elaborando la vestidura luz del Cristo, pues estamos en el principio de dicha elaboración todos. Bueno, entonces agradezco al maestro Samael esta nueva oportunidad, agradezco a las hermanas y hermanos que están aquí, que me ayudaron en mi proceso de enfermedad. Y agradezco a todos ustedes, básicamente a mi maestro, Samael Aumbeor. Gracias. Sí. Bueno, entonces, Y a todos los hermanos que estuvieron pidiendo por ti, Francisco. eso es verdad. Sí. Gracias a Sabaoth, es decir, a todos los padres internos de ustedes que estuvieron pidiendo por la salud de mi cuerpo físico. Muchas gracias, de verdad estoy agradecido con todos ustedes. Y con respecto al capítulo, el final del capítulo 8 y del capítulo 9, del cual hoy hablaremos, iniciaré el contexto y la introducción después de la práctica que dirija alguna hermana aquí. ¿Quién va a dirigir la práctica? Invito a todos pues a una postura cómoda, a respirar, a concentrarnos, dispensen, y a estar con la disponibilidad de realizar la práctica que la hermana Alejandra Santana, la señorita, nos va a ayudar dirigiéndonos. Bueno, y también agradecer a quienes estuvieron en oración por nuestra hermana Alejandra. Y pues ambos aún no están al 100, pero ya están mejor. Gracias a todos. Gracias. Bien, hermanos, como ya se nos ha enseñado, posición cómoda. Cerramos nuestros ojos. Hacemos inhalaciones muy profundas, presentes, conscientes.
aquí y ahora observando nuestro estado de ánimo, observando las sensaciones de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, alerta percepción, alerta novedad. Inhalamos profundamente. Observamos nuestro cuerpo de pies a cabeza, iniciando, viendo con esos ojos interiores, con la imaginación creadora, relajando a voluntad nuestros pies, los observamos, relajamos músculos, ordenamos que se relajen. Vemos nuestras pantorrillas. Ordenamos a los músculos que se relajen. Rodillas, piernas, muslos y cadera. Aquí y ahora, continuando. El abdomen, el pecho, siendo conscientes de los órganos vitales importantes espalda, vemos el canal, el camino ascendente desde el coxis, toda la columna vertebral hasta la nuca. Brazos, manos, inhalación profunda. Cabeza, cuero cabelludo, ojos, nariz, boca, oídos, orejas, nuestro cuello, nos concentramos ahora en el latir de nuestro corazón, en el centro cardíaco. Percibimos el movimiento de nuestro corazón, su trabajo de bombear nuestra sangre, el maravilloso líquido vital.
Es ahí donde reside nuestro íntimo, en nuestro templo corazón, ubicando ese centro cardíaco, ubicando el fuego que reside ahí, el fuego de nuestro íntimo, de nuestro templo. Nos internamos ahí. Contemplando el oro puro, sagrado en nuestro templo, paredes, el suelo en el cual pisamos, accedemos en esos 7 pasos sagrados. Nos prosternamos ante el altar, viendo al Cristo con sus ojos abiertos, viendo las virtudes, los jarrones, esas maravillosas flores que representan las virtudes, el aroma, las flores, el incienso. Vemos el fuego sagrado, ese fuego sagrado del Espíritu Santo. A la derecha la cruz con su rosa al centro. Las letras PTR. Grabadas con fuego. A través del maravilloso espejo de Yehú, se manifiesta ante nosotros la visión de ver al Cristo resplandeciendo con su vestidura sagrada en el monte de los olivos, junto a sus discípulos, instruyéndolos, hablándoles, diciéndoles: ha llegado la hora de que use mi vestidura, preparada para mí desde el principio, y que dejé en el último misterio hasta la hora de su consumación. Ese momento ha llegado. Hablaré con ustedes. El Cristo, ordenado por el primer misterio, en la hora de la consumación, hablará desde el principio de la verdad hasta su final. El Cristo, a través del primer misterio, se le ha concedido autoridad. El Cristo dice: diré y hablaré sobre el misterio del universo y su plenitud. No ocultaré nada a vosotros a partir de esta hora. Yo os perfeccionaré por completo, con toda la perfección y en todos los misterios, que son la perfección de todas las perfecciones y la grandeza de todas las grandezas, la gnosis de toda la gnosis. Quienes están en mi vestidura, regocijaos y alegraos
les dice el Cristo. Pues vosotros sois escogidos ante los hombres de la tierra. Sois vosotros quienes salvaréis al mundo. Seguimos contemplando al Cristo con su vestidura, con esa vestidura de poder, luz. Es Él quien nos instruye, es Él quien nos salva para salvar. Inhalamos profundamente. Hincados ante nuestro templo corazón, ante el altar, ante el fuego sagrado. Damos gracias a nuestro Padre interno, a nuestra Madre Divina. Mantram Yeu. Pidiendo esa parte de nuestro real ser que nos ayude a ver las enseñanzas del Cristo, ver su camino, ver los misterios. Inhalamos profundamente. Adelante, Marta. Gracias. Continuamos, hermanos. Mirando a los apóstoles alegres, regocijados, guardando esa escena dentro de nuestro corazón, hacemos una inhalación lenta, profunda, y suavemente abrimos nuestros ojos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Abrimos nuestro corazón y continuamos, hermanos. Comenzamos la lectura, Marianita. Sí. Venerable maestra. ¿Mande? ¿Podrá leer? ¿Sí? Sí, ¿Lee? sí, lo que pasa es que yo interrumpí, pensé que ella había terminado su práctica Ok. y te pedí que continuaras, pero no la práctica, sino La lectura. Sí. la lectura. Perdón. Vamos a continuar. ¿Empezamos, Marianita? Venerable Maestro Jesús, los discípulos deberían regocijarse porque el tiempo de su investidura había llegado. Jesús dijo entonces esto a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Continuó de nuevo en la plática diciéndoles, Hasta ahí. Porque el momento de su investidura había llegado. ¿Investidura de quién? ¿Quién se iba a poner la vestidura? Ahí en el texto pareciera que los apóstoles, ¿no? Pero en realidad está hablando de su investidura
del Cristo. Llegó la hora, el momento en que por orden del Padre Él se va a poner su vestidura, o se puso su vestidura. Y ese acontecimiento es muy importante, porque esa vestidura se viene elaborando desde el principio hasta la consumación de la gran obra. Y cuando se consuma la gran obra, esa vestidura, que por orden del primer misterio se está elaborando desde el principio, pues se puede usar en la hora de la consumación. Cuando ha sido terminada por completo, en la hora de la consumación se pone su vestidura, el Cristo. Bien, ahorita continúo la explicación. Continuamos la lectura, ¿sí? Regocijaos y alegraos, y agregad gozo a vuestro gozo, porque ha llegado la hora de que use mi vestidura, la cual ha sido preparada para mí desde el principio, y que dejé en el último misterio hasta la hora de su consumación. Ahora, en la hora de su consumación, es el momento en que seré ordenado por el primer misterio para hablar con ustedes desde el principio de la verdad hasta su final, y desde los interiores de los interiores hasta los exteriores de los exteriores, para que el mundo sea salvado por vosotros. Bien. Regocijaos y alegraos, porque vosotros sois escogidos ante los hombres de la tierra. Soy nosotros. Sois vosotros quienes salvaréis al mundo. ¿Hasta ahí? Venerable Maestro Samael. Muy bien, hasta ahí, hasta ahorita. Sí. Entonces estamos en el contexto del principio, cuando él está hablando de aquella promesa que les hizo, de hoy en adelante hablaré desde el principio hasta su final. Es una parte que va a hablar del principio hasta el final. Otra parte que dice, y también les hablaré sobre todos los misterios del universo y toda la gnosis del universo y la plenitud del universo. Bueno, todavía no nos ha hablado de eso, pero ya nos habló desde lo que sucedió en el principio. ¿Qué sucedió en el principio? ¿Cómo él organizó todo? ¿Qué fue el principio? Pues la encarnación de Juan el Bautista, que vio a Elizabeth, que Juan el Bautista es el mismo Elías, de la encarnación de los apóstoles, cómo extrajo las 12 potestades del tesoro de la luz y las depositó en el vientre de las madres de los apóstoles. Y luego como en forma del ángel Gabriel, pues vio a su madre, María, y depositó en ella la fuerza del Sabaoth, ¿sí? Y también depositó en ella la fuerza del Barbelos, del, pues, del Padre. Y así fue como él nació. Entonces, eso explicó con respecto al principio, y eso ya lo comentamos bastante en la vez anterior. Ahora, no solamente va a hablar del principio, sino que ahora va a hablar de los misterios del universo, de la gnosis del universo, de la plenitud del universo. Uno puede contemplar las estrellas y que podrás contarlas hasta donde llegue tu contabilidad, tu concentración, pero no se puede, son muchas, trillones y trillones de estrellas. Es hermosa la galaxia y millones de galaxias. Y el sistema solar, imponente con sus moles planetarias que giran alrededor del Sol y sus misterios, sus leyes. Ese es el plano físico. Pero tanto los sistemas solares como las galaxias y todo el universo solo es la parte física.
que ni siquiera podemos contemplar todos los fenómenos, pero está la parte vital de ellos, la parte astral, mental, causal, conscientiva o espiritual y la parte del íntimo. Y más allá otras regiones superlativas. ¿Cuáles son los misterios y la sabiduría o conocimiento o gnosis de todo ese universo y sus regiones? ¿Dónde están esos misterios? ¿Dónde están escritos? Esa sabiduría, ¿dónde está? ¿Quién nos la puede decir? El Cristo dice, y les hablaré sobre todos los misterios de la gnosis y del universo. Y lo interesante es que dice, regocijaos y alegraos porque de hoy en adelante hablaré de todo eso, porque son ustedes los que salvarán al mundo. Interesante es darnos cuenta que los 12 apóstoles son 12 potestades o 12 partes del ser que en nuestro interior cargamos, que son emanaciones del Logos, o mejor dicho, emanaciones del Cristo. El Cristo emana 12 poderes y luz, que son esas 12 potestades, simbolizados por los 12 apóstoles. Cada potestad tiene un ministerio, cada potestad tiene una enseñanza, cada potestad tiene una doctrina, un poder, una enseñanza. Y el Cristo a través de esa enseñanza, el Cristo a través de esas 12 potestades, enseña a nuestro universo interior, a nuestra alma interior. El Cristo ayuda a la humanidad a través de sus 12 potestades. A través de esas 12 partes del ser, el Cristo de un iniciado ayuda a la humanidad. Cuando el Cristo ha desintegrado los yoes, sus 12 potestades quedan limpias, autorizadas y útiles a la gran obra. Por ejemplo, la Madre Divina, aunque no es de los 12 apóstoles, es una parte del ser trascendental dentro de un iniciado. Tú que solo te manifiestas en nuestras obras, dice una oración mística antigua, refiriéndose a la Madre Divina, tú que solo te manifiestas en nuestras obras. Tú llevas la hebra de oro que a todos nos enlaza. Aliéntanos a los que participamos en este trabajo sobre sí mismos. Bueno, entonces, ella, la Madre Divina, es sabiduría, es amor, es misericordia, es ternura, es dulzura. Es el amor maternal. ¿Sí me explico? Amor maternal. Ahora imagínate al maestro Samael que se exprese en ese iniciado, Samael Aumbeor, dispense, el amor maternal de la Madre Divina. ¿Cómo hablaría él? De una forma dulce, tierna, amorosa. ¿Cómo hablaría el Señor de la fuerza? Expresándose la Madre Divina en él. Dando a la Madre Divina un mensaje de amor. Por ejemplo, sabed que yo, Samael Aumbeor, soy vuestro Avatara, soy vuestro Buda Maitreya. No he descendido de los mundos superiores para perder el tiempo, no. Descendí para ayudarles, para trabajar por vosotros. Gracias. Para trabajar por vosotros. Soy vuestro hermano, soy vuestro amigo, vuestro verdadero hermano que os aprecia con todo el corazón. Cada vez que vosotros pensáis en mí, yo estoy con vosotros. Nada os cuesta a vosotros concentraos profundamente en mí e invocadme. Yo estoy con vosotros y estaré con vosotros siempre.
hasta la consumación de los siglos. Vean ahí expresándose la dulzura, la ternura, la misericordia y el amor de la Madre Divina del Señor de la Fuerza. Ahora imagínate que se exprese el apóstol Mateo, aquel que habla de la ciencia oculta y que también habla de esos aspectos escatológicos, bueno, esa palabrita escatológicos, de los tiempos del fin, de las grandes tragedias. Samael aún ahora hablando de la ciencia oculta y de las grandes tragedias que se avecinan en los tiempos del fin. ¿Lo recuerdan? Citando hasta frases de la Biblia de Jesús de Nazaret. Y de esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. En el fondo de los océanos hay grietas por donde se está filtrando el agua de los océanos y está poniéndose en contacto con el fuego líquido del interior de la tierra. Inmensas presiones de vapor se están generando en el interior de la tierra que tienden a subir, provocando erupciones volcánicas y grandes terremotos. Ya nadie cree a los científicos materialistas que los terremotos se deben al acomodo de las placas tectónicas. Tiembla en un lugar como tiembla en otro. El fuego líquido tiende a subir y saldrá y nacerán nuevos volcanes y todo arderá y se consumirá todo. Y esta civilización perecerá por el fuego. Aunado a esto está el acercamiento de una enorme masa planetaria llamada Hercólogos que se acerca amenazadora a la Tierra, que atrae el fuego líquido del interior de la misma. Provocará un gran hecatombe. No cabe duda que estamos todos sentados en un barril de pólvora y en cualquier momento se avecina la catástrofe. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia de esa parte del ser, de la ciencia oculta y de los eventos del fin, del Mateo hablando. ¿Qué diremos de la parte del ser de Pablo? La filosofía y la gnosis. ¿Qué diremos de la parte del ser de Felipe, hablando de los estados de Ginas y de los mantras? Al cielito, Felipe, como él nos da esas claves. Y enseña en el libro de la Virgen del Carmen, en el libro amarillo, las claves de las salidas en astral y de Ginas, etc. ¿Qué diremos de la parte del ser de Pedro en el interior del Señor de la Fuerza, sobre los misterios del sexo, cómo da las enseñanzas de la suprasexualidad, cómo defiende los misterios de la piedra cúbica, de Yesod, del sexo, la piedra, cómo habla de aquellas personas que atentan contra la sexualidad, con la morbosidad, con la ideología de género, con el celibato forzado, etcétera, 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 dice él. Así pues, las diversas partes del ser se expresan en el iniciado, que está trabajando sobre sí mismo y ayudan a la humanidad, ayudan al mundo. Ah, qué hermosas esas enseñanzas de esa parte del ser de Samael, que es el Yehú interior. Cada uno de nosotros tiene esa parte superlativa del ser llamada Yehú, palabra mántrica que cita Jesús de Nazaret en la misa gnóstica, cuando dice: y Jesús, el divino gran sacerdote gnóstico, entonó un dulce canto en loor del gran nombre, y dijo a sus discípulos: venid hacia mí, y ellos así lo hicieron. Entonces se dirigió a los 4 puntos cardinales, extendió su quieta mirada y pronunció el nombre profundamente sagrado.
Yehú. Les bendijo y les sopló en los ojos. Mirad hacia arriba, exclamó, ya sois clarividentes. Entonces los discípulos levantaron su mirada hacia donde Jesús les señaló y vieron una gran luz que ningún ser humano podría describir. Apartar la vista de esa gran luz y mirar hacia el otro lado, vieron entonces un gran fuego, agua, vino y sangre. Ese Yehú que cita Jesús de Nazaret en esa misa antiguo gnóstico, ese gran nombre Yehú, es el nombre de una parte de nuestro propio ser, una parte del ser muy exaltada. Se le llama el ángel del Aión 13. También se le conoce como el ángel del anciano de los días o el veedor de la luz. Este Yehú, el veedor de la luz, el ángel del Aión 13, y entiéndase cabalísticamente el 13 como el número del cambio radical, el número de la muerte absoluta y radical del ego. Entonces el ángel del Aión 13 es aquel que nos ayuda a matar al ego. Y es la clarividencia. Mirad hacia arriba, ya sois clarividentes. Yehú es un mantra que nos ayuda a desarrollar la clarividencia, pero usando el lenguaje del maestro Samael Aun-Weor en su última etapa de la enseñanza. No usa él la palabra clarividencia, sino que usa el término autoobservación. Yehú, el ángel que da la autoobservación psicológica, el veedor de la luz, el iluminador. Sí, Yehú nos ilumina. El ángel del Aión 13, el ángel del anciano de los días, el veedor de la luz, el iluminador. Nos da la luz de la conciencia. Algo parecido al Camazot de los aztecas, que puede andar en la oscuridad mirando lo que existe en la oscuridad. Así Yehú puede ver lo que existe en la oscuridad. En nuestra oscuridad psicológica hay pensamientos. Yehú ve los pensamientos. En la oscuridad psicológica interior de nosotros hay pensadores. Yehú ve los pensadores. Hay demonios intrusos. Yehú ve esos demonios intrusos. Es el veedor de la luz. Ya sois clarividentes, dice el Cristo. Podríamos interpretar usando el lenguaje de Samael Aun-Weor. Mirad hacia arriba. Ya sois autoobservadores. Es el Yehú. Entonces, esa parte del ser expresándose en Samael está plasmada esa enseñanza de él en el libro Psicología Revolucionaria. Si uno observa el libro de Psicología Revolucionaria, es pura autoobservación. Es observar estados internos equivocados, es transformar estados internos equivocados en estados internos idóneos, es autoobservarnos para descubrir nuestro nivel de ser, nuestros gustos, nuestras circunstancias que atraemos. Es dividirse en observador y observado. Es autoobservar la charla interior que nos caracteriza y la canción psicológica. Es descubrir el querido ego que cargamos dentro, la causa de nuestros dolores, los yoes y su multiplicidad. La autoobservación nos permite darnos cuenta que cada defecto asume una forma afín al error que está personificando. Tiene figuras. Yehú o la autoobservación nos permite descubrir al yo y luego invocar a la Madre Divina para que entre él, Yehú, es decir, nuestra autoobservación, y nuestra Madre Divina podamos aniquilar al defecto. Psicología revolucionaria es una cristalización de la sabiduría de Yehú, del logos, de la fuerza, Samael. Entonces, las partes del ser salvarán al mundo. Sois vosotros quienes salvarán al mundo. Las partes del ser son expresiones del Cristo, emanaciones del Cristo. Y el Cristo ayuda a la humanidad a través de las partes del ser. Nadie antes en la historia del esoterismo había hablado públicamente sobre las partes del ser
como Samael aún peor nos ha hablado de Piscis Sofía. En la parte externa y pública nos hablarán de los santitos, de las distintas virgencitas, la del Carmen, de Guadalupe, de Fátima, etcétera. Todo eso está bien, es bonito, es hermoso, como algo público y exotérico, como una creencia, maravilloso. Se aplaude y se respeta honda y profunda, altamente. Pero jamás nadie había hablado realmente de las diversas partes del ser. Así es que este párrafo habla de que el Cristo se pone su vestidura que había dejado atrás en el último misterio. Ahí la había dejado y desde entonces se está elaborando hasta ponérsela cuando es consumada la hora, cuando llega la hora de ponerse la vestidura. La hora llegó, aquí está, ya llegó la hora, ya me puse la vestidura, dice él. Aquella vestidura que el Padre me había dejado atrás en el primer misterio, y ahí se fue formando desde el principio. Quiero decirles que todos nosotros estamos en el principio de la formación de esa vestidura. Aquel que haya realizado el acto amoroso de la alquimia por primera vez, siguiendo las leyes del primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Aquel que conoció la gnosis y la enseñanza de Samael y quiere practicar la alquimia con toda seriedad y respeto, está en el principio, creando esa vestidura poco a poco ahí en el 24º misterio. Llegará el momento en que termine la gran obra. Llegará esa hora de la consumación de la gran obra. Y cuando llegue esa hora, su Cristo íntimo se vestirá con esa vestidura púrpura de los resurrectos. Y cuando Él se ponga esa vestidura, llegada la hora de la consumación de la gran obra, cuando Él se ponga esa vestidura, entonces podrá hablar a la humanidad sobre todos los misterios del universo, sobre la gnosis del universo. De eso habla este primer párrafo. Así es que todos estamos en el principio. No paralicemos la obra. Llegará la hora de la consumación para que el Señor interior profundo se ponga su vestidura y perfeccione las partes del ser. Hemos hablado ahorita de las partes del ser, lo que acaban de leer pues las hermanas. Ahora escucharemos lo que devela el venerable Señor de la fuerza, Samael Aún Weor. Escuchamos la lectura. Venerable Maestro Samael, el Cristo íntimo usa su vestidura, su púrpura sagrada, cuando ya ha realizado con éxito la gran obra. No olvidemos jamás que el último misterio es el primer misterio. El Padre ha preparado para el Hijo la púrpura de los reyes. Y en la hora de la consumación, el Hijo se viste con la sagrada vestidura. En la hora de la consumación de la gran obra, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, es terriblemente divina. Las 12 potestades, los 12 apóstoles son, repito, 12 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Los 12 apóstoles, bajo la dirección del Cristo íntimo, se expresan a través del iniciado cuando se está trabajando por la humanidad doliente. Los 12 son 12 aspectos del ser dentro de la unidad individual. Fin de la revelación y fin del capítulo. Muy bien, hemos terminado el capítulo 8. Y me explico que se habla de las partes del ser y de la hora de la consumación de la gran obra y que se puso la vestidura que, por orden del primer misterio, se guardó en el último misterio. Ahí desde el principio, hasta que llegue el final. Es decir, hasta que llegue el final de la gran obra. Es decir,
hasta llegar a la hora de la consumación, en que Él se viste con esa vestidura luz. Y esa es la hora, pues, en que Él se viste y empieza a hablar a la humanidad. Pero, ¿cómo que empieza a hablar a la humanidad? Sí, y eso que habló lo escribieron sus escribas. Y eso que escribieron los escribas es el Piscis Sophia. Y hoy estamos estudiando eso que Él enseñó hace 2000 años. Continuemos, por favor. Capítulo 9. Venerable Maestro Averamento. Sucedió que cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus discípulos, continuó con su exposición y les dijo: Ved aquí que me he puesto mi vestidura, y con ella toda autoridad que se me ha concedido a través del primer misterio. Hasta ahí. Vean cómo Él se pone su vestidura. Y al ponerse la vestidura se le ha concedido toda la autoridad a través del primer misterio. El primer misterio es el Padre que está en secreto. Cada uno de nosotros tiene su propio Padre que está en secreto. Hay tantos padres en el cielo como criaturas en la tierra. Entonces, el Padre que está en secreto le da la autoridad al Cristo cuando se pone su vestidura sagrada. La autoridad, el permiso y la autoridad para hablar sobre el principio de la verdad hasta su final y para hablar sobre todos los misterios del universo. Bueno, se le da autoridad cuando se pone su vestidura. ¿Qué más sigue? Un momento más y os diré el misterio del universo y la plenitud del mismo, y no ocultaré nada a vosotros a partir de esta hora. Yo os perfeccionaré por completo, con toda la perfección y en todos los misterios que son la perfección de todas las perfecciones y la grandeza de todas las grandezas y la gnosis de toda la gnosis, quienes están en mi vestidura. Yo os diré, Hasta ahí, por favor. sí, Vean todo eso que va a enseñar. 1. Los misterios del universo. La plenitud del universo. La gnosis del universo. Los que están en la vestidura. ¿Cómo eso de los que están en la vestidura? ¿Quiénes están en la vestidura? Porque Él se puso su vestidura sagrada. La tiene puesta. Y ahí en esa vestidura está la gloria del nombre secreto de nuestro Padre que está en secreto. Es decir, si tú ves la vestidura de un maestro resurrecto, su vestidura de púrpura, la vestidura luz del Cristo, la vestidura de gloria del Cristo, ahí al contemplarla, cada uno de nosotros vería la gloria entera del nombre de nuestro propio Padre. Es decir, ese soy yo, ahí está mi Padre. La gloria entera de mi ser, la verdad de mi ser, todo aquello que yo ignoro de mi ser, que no me habían revelado jamás, que no sé quién es el divino Señor por mi inconsciencia, cuál es su gloria, su grandeza, su nombre misterioso, su misterio. Y entonces nuestras rodillas, esos chakras de las rodillas entran en actividad y cae uno postrado, hincado ante esa vestidura donde está la gloria del misterio del nombre de nuestro Padre que está en secreto. Y no solamente eso ves en la vestidura, sino la gloria del misterio del nombre de todos los seres del universo.
del mundo físico y todos los seres del universo, del mundo vital, y la gloria entera del misterio del nombre interno de todos los seres del universo, del mundo astral, y la gloria entera del misterio del nombre de todos los seres del universo, del mundo mental, y la gloria entera del misterio del nombre de todos, del Padre interno, de todos los seres del universo, de la parte causal, y así sucesivamente los 13 ayones, y más allá de los 13 ayones, y los misterios del inefable, aquella región que está más allá del día cósmico. ¿Cómo ven eso? Todo eso está escrito ahí, y eso va a explicar el Cristo después. Entonces va a explicar la plenitud del universo, va a explicar los misterios, conocimientos del universo, la gnosis del universo. ¿Por qué? Porque el Cristo es el que explica eso. ¿Por qué? Porque el Cristo es el instructor del mundo, el que tiene la sabiduría de todo el universo. Y como ya se puso su vestidura, la púrpura de los reyes, y como ya el Padre le dio la autoridad de hablar, entonces anoten todos que el Señor del universo va a hablar sobre los misterios 11 años después. Esas anotaciones son el Pistis Sofía. 2000 años después, esas anotaciones son las que imprimen nuestros hermanos gnósticos. Son las que nosotros tenemos en nuestros altares y libreros. Dos mil años después es lo que estamos hoy estudiando. El Padre le dio autorización, autoridad al Cristo de hablar sobre eso, lo escribieron y aquí estamos hablando de eso. Fue lo que Samael nos develó, el bendito Señor de la fuerza. Así es que debemos sentir gozo y alegrar gozo a nuestro gozo, porque somos afortunados de recibir las enseñanzas del bendito Abramet. Continuamos. Yo os diré todos los misterios, desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Pero escuchadme, que puedo deciros todas las cosas que me han sucedido. ¿Qué le sucedió? Dice, escuchadme, o sea, ya me puse la vestidura y el Padre me dio autoridad, potestad, para hablar sobre todo. Entiéndase bien la palabra, todo. Que ya me puse la vestidura. Tengo esa autoridad y tengo toda esta sabiduría. Voy a hablar quiénes están en la vestidura, toda la sabiduría del universo, su gnosis, su plenitud total. Y escuchen, dice. Y ahora sí puedo hablar con ustedes. Escuchen lo que me pasó, dice él. Y luego continúa él diciendo ya en el capítulo 10, que es súper interesante para el próximo jueves. Escuchen lo que me pasó, dice. Y uno dice, no me quiero esperar hasta el próximo jueves. ¿Qué fue lo que le pasó? Porque se puso su vestidura y ahora sí tiene autoridad para hablar de todo, la plenitud, los misterios y la gnosis del universo. Y los que están en la vestidura ahí guardados, pero escuchen lo que pasó. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Está en el capítulo 10 ya. Pasó que él dice, cuando yo me puse la vestidura, vi en ella, en mi vestidura, vi el misterio de las 5 palabras mágicas del lenguaje de la luz. El misterio de las 5 palabras mágicas. Sama, Sama, Osa, Rashama, Osai. ¿Cuál es ese misterio? Samael Aumor lo devela todo. ¿Cuál es la solución
de esas 5 palabras, ¿qué significa? Hablan esas 5 palabras del misterio de esa vestidura. ¿Hay más vestiduras en esa vestidura? ¿Cuántas vestiduras son? ¿Y quiénes están en esas vestiduras? ¿Cuál es la solución de esas 5 palabras? Amigos, amigas, no se pierdan el próximo jueves, porque si Dios nos da vida, salud y permanencia, que así sea, que esa parte de fuerza de amor, el quinto auxiliar depósito de nuestra esencia, nos permite estar aquí. Entonces sabremos esa enseñanza del capítulo 10. Por hoy hemos hablado del capítulo 9, el final del capítulo 8 y el capítulo 9. Así es. Me dicen las hermanas, espérese, no se despida. Falta la revelación del maestro Samael. Sí, falta la revelación del maestro. Pero en mi caso, pues, hablé mis comentarios. ¿Cuáles son esos misterios de las 5 palabras? El próximo jueves, hermano. Ahora hablaremos sobre la revelación del venerable maestro Samael Aumbeor con respecto a este párrafo del capítulo 9, donde dice que se puso la vestidura, se le concedió autoridad gracias al primer misterio o el Padre, y que ahora hablará de ahí en adelante sobre los misterios, la plenitud y la gnosis del universo. Adelante. Venerable Maestro Samael, con la vestidura sagrada de la púrpura divina que usan aquellos que han hecho la gran obra, el Cristo íntimo se reviste. Ved aquí, dice el Cristo, que me he puesto mi vestidura y con ella toda autoridad que se me ha concedido a través del primer misterio. Bien sabemos que el primer misterio es el del Padre que está en secreto. Hay tantos padres en el cielo, cuantas criaturas en la tierra. Cada uno de nosotros tiene su Padre. El Padre es el primero y el último de los misterios. 22 son los misterios fundamentales. El Cristo íntimo es el instructor del mundo. Él puede revelarnos secretamente el misterio del universo y la plenitud contenida en el mismo. El Cristo, el Logo solar, es unidad múltiple perfecta. El Cristo íntimo, dentro de las profundidades interiores del ser, puede y debe perfeccionar a los 12 y a los 7, y a los 24 y a los 4, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay que hacer un comentario. El Cristo dentro de cada uno de nosotros debe perfeccionar a los 12, es decir, las 12 partes del ser, aniquilando el ego. El Cristo dentro de nosotros debe perfeccionar a los 7, es decir, 7 partes del ser, los 7 amén, desintegrando el ego. El Cristo debe perfeccionar a los 4, es decir, los 4 de Baracás, o los 4 señores de los 4 puntos cardinales, o 4 devas internos. El deva o dios elemental de la tierra, el deva o de Baraka, dios elemental del aire, el deva de Baraka o dios elemental del fuego, y el dios elemental del agua. Se deben perfeccionar dentro de nosotros mismos. Los 12, los 7, los 4, etc. Continuamos. Y los 24. Sí, gracias. No está de más repetir que durante la manifestación el ser es múltiple. El Cristo íntimo, disolviendo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, perfecciona las distintas partes autónomas y autoconscientes de nuestro ser. El ser es el ser y la razón de ser del ser
es el mismo ser. Aquí hay algo interesante que debo comentar para que continúe Marta leyendo. Resulta interesante escuchar que el ser es múltiple y que el ser tiene muchas partes autónomas, autoconscientes del ser. Y que el ser en el periodo de manifestación o día cósmico se expresa con variedad, con una variedad de partes del ser, que es unidad múltiple perfecta. Pero no debemos confundir la variedad de las diversas partes del ser, o múltiples partes del ser, con la multiplicidad del ego. Porque las diversas partes del ser son emanaciones, rayos de luz que surgen de el logos o el ser. Los yoes no son emanaciones del ser. Los yoes son demonios intrusos que nacen por la fornicación, por el pecado, por el error. Nacen como una segunda naturaleza inhumana de una semilla derramada, de una semilla creadora, pero como está derramada, crea demonios. Lamentablemente, esos demonios embotellan nuestra conciencia. Y esos múltiples demonios intrusos son los yoes que debemos aniquilar, reducir a cenizas, a fin de que la conciencia se libere, se despierte. Solo desintegrando los múltiples agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos, las múltiples partes del ser se perfeccionan. El ser es unidad múltiple perfecta. El ser, las múltiples partes del ser, la variedad del ser se expresa en la unidad individual del iniciar. La unidad individual, la unidad del ser. Individual porque ha encarnado la individualidad sagrada ese iniciado. En la unidad del ser se expresa esa unidad múltiple, perfecta, las partes del ser. Nunca debe confundirse las múltiples partes del ser con los múltiples demonios intrusos que nacen por la fornicación, los múltiples agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Esos deben ser desintegrados. Y el Cristo, cuando los desintegra a todos los demonios intrusos, perfecciona las múltiples partes del ser. Muy interesante que este capítulo nos habla de las partes del ser y de la desintegración de los múltiples yoes. Continuemos la lectura. No debemos confundir el ser con el yo. El yo es una abominación. El yo está compuesto por millares de agregados psíquicos que personifican a nuestros defectos psicológicos. El Cristo íntimo en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos debe disolver todos esos elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. El Cristo íntimo viene a instruirnos en secreto. Él nos revela todos los misterios, desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Fin de la develación del Maestro Samael y fin del capítulo 9. Es un triunfo haber llegado al fin del capítulo 9, porque vamos a penetrar en otra etapa del Piscis Sofía. Porque ya que él explica, dejen contarles, decirles lo que me pasó. Y luego dice, lo que me pasó fue que vi la vestidura, la gran luz que me envolvió y me la puse y contemplé en ella las 5 palabras mágicas, el misterio de las 5 palabras mágicas. Y luego explica qué significan esas 5 palabras mágicas. Y dice, bueno, ya me puse la vestidura, ahí están las 5 palabras mágicas, ya lo expliqué. Y sucedió que al ponerme la vestidura y vi las 5 palabras mágicas, ascendí. Y fue pasando de región en región hacia arriba y hacia adentro, por todos los aiones. Y ahí nos vamos a aventar como 30 capítulos. Pero lo que importa no es llegar al final de la narración,
Lo que importa es caminar la narración. Cada capítulo, cada párrafo tiene enseñanzas prácticas que nos van a auxiliar. Por ejemplo, este capítulo, ¿a poco ya sabían ustedes que están elaborando la vestidura del Cristo, la que se va a poner su Cristo íntimo en la hora de la consumación? Que ya lo estamos haciendo desde el principio. Ya sabían que cuando llegue la hora de la consumación de la gran obra de ustedes, el Cristo les revelará todos los misterios de todas las regiones del universo y toda su gnosis y toda la plenitud. ¿Acaso ya sabían ustedes que un iniciado que está trabajando sobre sí mismos ayuda a la humanidad a través de las partes del ser? Lo habían descubierto en Samael Aun Weor, como hablamos de la Madre Divina, de Mateo y de las partes del ser. ¿Se han relacionado ustedes con las partes del ser en la magia amorosa? ¿Han invocado a Pedro, a Juan, a las partes del ser íntimas que cargamos dentro de sí mismo? ¿Han invocado a ese Pablo interior antes de dar una conferencia para que nos ayude en la filosofía de la gnosis? ¿O a Juan, el evangelista, el virginal, el puro, el verbo creador, para que nos ayude con el verbo, con la palabra, al difundir la enseñanza? ¿O han invocado a su Madre Divina y decirle, Madrecita mía, ayúdame? Exprésate a través de mí en mis obras, porque ella solo se expresa en nuestras obras, como lo hizo en Samael Aun Weor, en esa plática de sabed que yo, Samael Aun Weor, soy vuestro avatar. ¿O solamente sabíamos sobre nuestro angelito de la guarda? Nuestra dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, como una historia de cuento infantil. Realmente debemos saber relacionarnos con las partes del ser y no confundirla con él. Realmente debemos empezar a trabajar la elaboración de esa vestidura luz que se dejó en el último misterio. Y hay que trabajar desde el principio en ella. El trabajo ya empezó, aunque no seamos conscientes de nada. El trabajo ya empezó y estamos en él. Y el instructor del mundo viene en secreto a nosotros, aunque aún no lo hayamos encarnado. Él viene en secreto a este caos y esta oscuridad y nos ayuda en secreto, porque Él trabaja desde el principio. Gracias por su atención. Gracias, Marianita. Gracias, Alejandra. Gracias, Martita. Y si las damas, hermanas, quieren hacer algún comentario sobre el día de hoy, adelante. Sí, justamente quería citar estas dos ideas luz de la revelación del venerable maestro Samael, si nos pudiera hablar un poquito más. Dice, el Cristo íntimo es el instructor del mundo. Él puede revelarnos secretamente el misterio del universo y la plenitud contenida en él mismo. Y el siguiente, el Cristo íntimo viene a instruirnos en secreto. Él nos revela todos los misterios desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Me llama la atención. En secreto. Sí. Significa que tú no te das cuenta. Ni yo, ni nuestra personalidad. Y Él nos ayuda. Aunque no lo hayas encarnado aún, Él nos ayuda. Es más, antes de que tú nacieras, tuvieras tu cuerpo físico de niña, pues. Él desde antes conectó tu esencia a tu madre física, a tu madre divina y a tu madre física. Y sabes que debe levantar. Y depositó en ti la parte del amor que a través del quinto auxiliar, Samael, depositó en ti, como en todos nosotros. Y nacimos con esa fuerza de la esencia. En secreto nos ayuda. Tú llegaste a esta asociación por algo. En tus sueños, en tus experiencias, sin que conocieras nada de esto,
buscabas el Piscis Sofía, la enseñanza, como otros han llegado así. Misteriosamente llegaste, viste el volante por ahí y llegaste. Y aquí estás dándole a la humanidad el Piscis Sofía. ¿Eso lo diseñaste tú acaso? ¿Tu personalidad lo organizó? Fue tu Cristo íntimo que en secreto te ayudó para que tú trabajes y lo encarnes. Te dio la enseñanza y te dio la fuerza a través de Samael para que hagas misión y pagues tu karma y puedas merecer bajar a los misterios de la alquimia algún momento, porque el karma es grave, pues, de todos nosotros. Él en secreto te ayudó. Ventilo esto contigo, pues, porque has hecho la pregunta. Sí. Pero igual la hermana Marianita, su Cristo íntimo en secreto ayuda. La hermana Marta. Y sabe él que debemos mucho karma, que hemos sido pecadores y perversos, hacedores de maldad. Pero él nos ayuda en secreto. No solamente los intereses de los intereses, también a nuestro exterior. Pero hay que trabajar para encarnarlo. Eso es lo que importa. De nada serviría que naciera en Belén hace 2000 años si no nace en nuestro corazón también. Pero nos está ayudando en secreto. Y cuando lo encarnamos, Él nos instruye, nos orienta, nos enseña todos los misterios, toda la gnosis del universo. ¿O acaso no nos está instruyendo Él ahorita? ¿Sí me explico? Sí. Él es Él. Y yo no estoy diciendo que yo lo tenga encarnado, no quiero dar a entender esa idea, claro. Ojalá tuviera encarnado al divino Señor. Soy un pobre perro dormido. Pero Él nos instruye a todos en secreto. Y ahorita nos está instruyendo a través de Samael, a través de sus revelaciones, a través de la inspiración que nos da a todos. Esto, ¿sí? Gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Alejandra lo hizo, Marianita, Martita. Sí, pues para mí es maravilloso, Francisco, darme cuenta, descubrir pues en estos capítulos cómo el maestro Samael utiliza las partes de su ser en todas sus obras para instruirnos, para que cada uno de nosotros pues hagamos lo mismo, ¿no? Debemos vivir el camino del Cristo. Incluso el mismo Jesús en algún lugar de la Biblia he leído que él decía a sus discípulos que harían obras como él o mayores que él, ¿no? Entonces es cierto que estamos en pañales, pero también es cierto que tenemos una gran oportunidad y que eso nos debe impulsar para que nosotros despertemos nuestra conciencia y hagamos lo que tenemos que hacer. Hay mucho que pagar y por eso frente a nosotros está esta grandiosa enseñanza. Muchas gracias, Francisco. Sí, Que la luz del Cristo nos ilumine a todos. hoy que sí sea. Sí, sí. Señorita Marianita, ¿algún comentario de lo de hoy? Las partes de ser, la vestidura. Pues solo hacer énfasis en que menciona el maestro, es disolviendo los elementos indeseables, que todo se da. Y que todo lo arruina el ego, ¿verdad? Bueno, pues ya damos apertura a preguntas. En el chat comentan, en cuanto a los hermanos que son gemelos, ¿ambos hermanos tienen el mismo padre íntimo? No, de ninguna manera. Por karma están así. Imagínate, a lo mejor eran dos enemigos a muerte que no se podían ver ni estar cerca porque querían golpearse y matarse. Y ahora nacen gemelos, es más, peor, siameses, imagínate. Sí. O peor aún, no sé, padre e hijo. Sí. Ok. Hermano José Marín, adelante, por favor. ¿Tienen más Cristo? Buenas noches, apreciados hermanos. Me alegro que ya los hermanos estén recuperando su salud o la hayan recuperado totalmente. Hermano Francisco y la hermanita que estuvo también hace como 15 días.
Alejandra, sí. Saludo cordial para todos. Mi pregunta es la siguiente, apreciado frater. Dice que cuando se culmina la obra, el nombre resplandece en las vestiduras. ¿Tiene alguna relación con el capítulo 2 del Apocalipsis, de capítulo 7, 2:17, donde dice que le haré el maná escondido, al que venciere le hará del maná escondido y le haré una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre y solo lo conoce aquel que lo recibe? ¿Tiene alguna relación por ahí o a qué se refiere, frater? Muchas Hola, gracias. sí, muchas gracias. Esa piedrecita blanca es el Cristo. Esa piedrecita blanca es la piedra filosofal. Esa piedrecita blanca que habla Juan, el original, Juan de Patmos, en el Apocalipsis. Es el tesoro de la luz. Es donde está el nombre de nuestro Padre que está en secreto. Así es precisamente eso. Es precisamente eso. Pero hay algo más aún en la vestidura que Juan de Patmos no escribió. Pero los escribas, Tomás, Mateo y Felipe, sí escribieron en el Pistis Sofía. Y es lo que escucharemos el próximo jueves en el capítulo 10. Gracias, frater. ¿Alguien Muy tiene otra amable, frater, paz inverencial. paz inverencial? Adelante, hermano José Cerón. Buenas noches, salud para todos. Sí, mi pregunta es muy interesante lo que nos explicaste, pues toda esta narración. Te quería preguntar acerca del Pistisofía, porque pues es un misterio como que dice que que llegó, que fue encontrado en 1700, pues, en el siglo XVIII, que lo compra el Museo Británico. O sea, ¿sabes cómo se encontró? O sea, ¿cómo llega, digamos, ahora mismo lo estamos estudiando? O sea, también es un misterio cómo estuvo oculto y cómo sale en el tiempo adecuado a la luz pública y ahorita, pues, como lo seguimos estudiando. ¿Sabes acerca de todo ese origen? ¿Dónde lo encuentran exactamente? Y al tiempo de hoy que lo estamos estudiando. Sí. Te recomiendo entrar en nuestro canal de Gnosis Audiolibros en YouTube. Ajá. Ahí en el libro precisamente de Piscis Sofía, en el audiolibro, cuya enseñanza está adornada con la maravillosa voz de Marta Gerandi, la hermana aquí que nos ayuda a la lectura. Ahí durante 3 años estuvimos trabajando, convirtiendo el libro en audiolibro, ¿no? En el último capítulo, que es el 148, creo que es el último. Si me estoy equivocando, que Martita me corrija, me ayude. 148, son 148 capítulos, pero no sé si subimos 149, creo que no. En el último 148, al final del libro, pusimos un audio de el maestro Samael donde nos cuenta dónde se encontró el Piscis Sofía, donde nos dice quién lo escribió y donde nos dice qué tan importante es el Piscis Sofía.
y donde nos promete que lo está develando y que en un año saldrá a la luz. Eso fue en 1977. En el mismo año el maestro Samael falleció. Y entonces el libro solo se develó de los 148 capítulos, solo se develaron 91. 91. Entonces quedó en la oficina del maestro inconcluso. Sus discípulos recopilaron la información y la lograron sacar como un libro, pero develado solo hasta el capítulo 91. Entonces escucha de la voz del venerable maestro Samael, cómo él dice que fue encontrado en el subsuelo de Egipto por la pala de los arqueólogos. Observa que tiene fundamentos científicos, históricos, está documentado. En el subsuelo de Egipto, escrito en copto, un antiguo lenguaje egipcio. Luego fue traducido, eso fue en 1773. En 1851 se tradujo al latín y luego al inglés. Al español fue apenas, lo estuvo manoseando este gran maestro Huiracocha, Krumheller. Él murió creo en 1939, 49, no recuerdo. Pero hasta 1977 se pasó al español. ¿Cuál es el término? Se tradujo al español. Pero lo más importante, más que la traducción, es la develación que hace el bendito maestro Samael. Develación que se ha traducido a distintos idiomas, de la cual hoy estamos hablando. Esa obra, en el primer siglo, fue estudiada por San Valentín, el que ahorita pues, veneran como el patrón del amor. Pues sí, los valentinianos estudiaban el libro de San Valentín. El libro de San Valentín es Piscis Sophia, el libro del amor. Luego se ocultó, se mantuvo en secreto. Y bueno, pasaron los siglos y se encontró en 1773. Y ahora, pues ciertamente, como dice por ahí algunas bibliotecas, está en Londres. Es todo por hoy. Cero. Sí, gracias. Y al final dice que se empieza a estudiar cuando lo devela la ¿Cómo dijiste? venerable maestra ¿Al final en el qué? 83, que dice que la venerable maestra lo entrega a la humanidad en el año 83, es decir, que allí ya se empieza a estudiar la Biblia gnóstica. Bueno, en 1983, no sé quién, si la venerable maestra Litelante o el señor Otmar Luna, aquel editor de aquellos tiempos, o la cuestión, algún hermano misionero, el secretario, el señor Fernando Salazar, quizás, no sé quién fue el hermano que tenga ese mérito de haber tenido la voluntad de elaborarlo en un libro, pues, impreso y sacarlo a la venta y que llegue a nosotros. No sé quién fue. No sé esas partes históricas, externas, de chismes, no lo sé. Pero lo importante es que esté el libro en tus manos y en las mías y podemos estudiarlo. ¿Sí me Muy comprende bien. usted? Gracias. Sí, sí. Voy a buscar el último capítulo. Está muy Por bien. favor, Gracias, Francisco. a tus órdenes. Gloria Vargas, por favor. Muy buen día lunar, paz en Berencial. Gracias. Bueno, primero quiero darle gratitud a nuestro Padre Creador por vernos oído nuestras súplicas con los maestros y maestros de la Logia Blanca para la recuperación de ustedes, que tanto la humanidad lo estamos necesitando.
y sobre todo el maestro que lo deseaba para que siguiera explicando su ley. Pues yo tenía unas preguntas, pero ya casi el hermano las contestó, porque sí, yo sabía que la legítima Biblia la habían escondido los católicos, los romanos, y que estaba todavía de unos libros, unos folletos todavía enterrados, que ahí era donde explicaba muchas cosas que el maestro Samael había revelado. Porque unos científicos habían encontrado en Egipto parte de la Biblia en los jeroglíficos, todo lo que explicaba. Entonces el hermano lo ha explicado ahorita. Yo le agradezco a nuestro Padre Creador porque nos da la oportunidad a nosotros, los que estamos interesados en esta enseñanza, de cada día aprender más y no solamente escuchar, sino practicar y darnos la oportunidad de escudriñarla cada día más. Y gratitud a usted, hermano Francisco, porque le dio la salud para que siguiera en esta enseñanza. Gracias. A la hermana Marta y a la hermana Alejandra y la hermana, ay, ya no me sé el nombre, otro, discúlpame, pero a todos los que pertenecen ahí, que Dios los bendiga y les dé su salud del alma y de la victoria, que es lo que más se necesita para seguir este camino. Buen día para todos y paz inverencial. Paz inverencial. ¿Otra pregunta, Marianita? ¿Alguien más, hermanas, tiene alguna duda? Si no, les podemos poner lo del capítulo. Adelante, por favor. Ciertamente, el Pistis Sophia no es un libro para leer mecánicamente, sino para estudiar y meditar profundamente durante toda la vida. Parte del capítulo 53 de Pistis Sophia develado por el venerable maestro Samael Aun Weor. La Biblia sobre verdad nos indica con claridad la palabra del Eterno. Nosotros los gnósticos tenemos también una Biblia muy especial. Quiero referirme en forma enfática a la Pistis Sophia, cuyo original está en copto. Se halló en el subsuelo de Egipto, la tierra de los faraones. La Pistis Sophia contiene todas las palabras del adorable Salvador del mundo. Fue escrita por los apóstoles, vertiendo en él, en tal libro, todas las instrucciones esotéricas, crísticas que él dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos y en otros lugares santos. Ese libro se había venido conservando en secreto durante muchos siglos. El adorable dejó un cuerpo de doctrina extraordinario, formidable. Ese está aquí adentro. A mi real ser interior profundo
tocado comentar cada párrafo de la doctrina del Nazareno, extenuar cada párrafo, explicarlo correctamente. Estamos en estos precisos instantes en dicho trabajo. El año entrante podremos entregar a la humanidad la Pistis Sophia revelada y explicar el cuerpo de doctrina del adorable Salvador del mundo, Cristo Jesús. Cuestionablemente la humanidad va a quedar sorprendida. La doctrina del Nazareno es formidable. Es sabiduría oculta en el sentido más trascendental de la palabra. Y ustedes todos van a recibir la Pistis Sophia. Ese libro estará siempre sobre el altar. Será colocado en todos los altares gnósticos. Se trata de la palabra del Maestro, del Señor, del Cristo. Y nosotros debemos reverenciar tal obra. No quiero con esto subestimar a la Biblia hebrea. Es extraordinario, maravilloso. Mas nosotros tenemos nuestro libro específico, la Biblia gnóstica, la palabra de Cristo. Obviamente todas las religiones, escuelas y creencias van a ser sacudidas al fondo mismo de su raíz. La palabra del adorable es extraordinaria. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Así. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, María Lara. Buenas noches. Bueno. Yo tengo una pregunta aquí. Dice, regocijaos porque ha llegado la hora en que use mi vestidura, en que me ponga mi vestidura. Esta vestidura se refiere a que el Maestro Jesús terminó su obra, su trabajo y formó sus cuerpos solares, donde dice, las 12 partes del ser salvarán al mundo. El Cristo ayuda a las 12 partes del ser. Se refiere a que solamente cuando logremos formar las 12 partes del ser podemos ser salvados. Ok. Bueno, las 12 partes del ser ya están formadas. El Cristo nos da esas 12 potestades. Están en nuestro ser y las sacó del tesoro de la luz, es decir, de Él mismo. En primer lugar, lamentablemente están contaminadas con el ego. Desintegrando el ego, dichas potestades se autorrealizan y resplandecen. Y con respecto a que esa vestidura que Él se pone, no son los cuerpos solares. Es decir, es algo más exaltado. Es algo más elevado que los cuerpos solares y que los 4 kayas. Es algo más exaltado. Son las vestiduras de luz, gloria del Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Del triángulo logoico son una sola vestidura triple, que es la que se pone Él, y entonces tiene la autoridad para hablar. Y tiene las 5 palabras mágicas, Sama, Sama, Osa, Rashama, Osai. Es decir, es más allá de los cuerpos solares que nosotros conocemos, mucho más allá. Bueno, pues parece que han sido todas las preguntas. Gracias. A usted. Buenas noches. Gracias.
a todos. Francisco, ¿Dónde? quisiera leer un mensaje que envía la hermana Matilde Fuentes. Dice, gracias por su amor con que dan estas bellas enseñanzas, que su Padre y Madre Divina les conserven en salud perfecta, que el Logo Samael y sus ángeles guerreros de Marte les sanen, limpien y curen de toda impureza en sus cuerpos. Muchas gracias, hermana Matilde Fuentes. Gracias, Matilde Fuentes. Gracias. Dios les bendice, mis hermanos. Muchas gracias. Hasta el Gracias. próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Dios mediante. Gracias por todo. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias. Paz inverencial para Bendición. todos. Gracias. Feliz descanso. Paz inverencial, hermano. Gracias, paz inverencial. Experiencia. Buenas Gracias, noches. paz Muchas inverencial. gracias, Marianita, Francisco, Marta y Alejandra. Paz inverencial. Gracias, buenas noches, paz inverencial. Muchas gracias. Bendecida noche, paz inverencial. Muchas gracias. Gracias, paz inverencial. Feliz noche, paz inverencial. Muchísimas gracias para todos. Paz inverencial. Pronta Paz inverencial. recuperación para todos. Paz inverencial. Paz inverencial. Para todos y gratitud. Por ahí Gloria Vargas levantó la mano. Sí, dio gratitudes.